María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Saludos cordiales, querida familia de Radio María, bendiciones y gracias por la oportunidad de compartir una entrevista más en nuestra sala virtual con personas que nos acompañan en esta ocasión desde muy del sur de nuestro continente y con la alegría de también compartir estas notas de esperanza para con la familia. Mariana de la Rosa nos acompaña desde la ciudad en donde está la sede de Radio María en Argentina, en Córdoba, y con gusto compartiremos los siguientes minutos. Bienvenida, Mariana. Muy bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio. Acá en Córdoba, Radio María es muy querida por nosotros y así que cuando llegué a Ecuador, justamente, lo primero que pude escuchar en el auto del matrimonio que nos llevaban era Radio María, así que fue una alegría enorme. Qué gusto, y para que vean que también la obra de Dios a través de las familias, a través de la comunicación y de los voluntarios está en cada lugar del mundo, así que para eso hay que alentarnos mutuamente. Para comenzar, Mariana, cuéntanos cómo fue el llamado que tuvieron tú y tu esposo al servicio de la iglesia y en esta labor de evangelización de las familias. Bueno, primero quiero disculparme que mi marido le surgió una cuestión laboral, por lo cual no puede estar en este momento. Así que voy a hablar por los dos, porque esto lo hemos preparado juntos. Eh, bueno, para nosotros el llamado al servicio en la iglesia, primero fue de manera personal. Nosotros nos conocimos con mi marido en un grupo juvenil de una parroquia de acá de Córdoba, de la Catedral. Así que Dios estuvo presente desde nuestra adolescencia en conocernos en la fe, también en el crecimiento de la fe cuando éramos jóvenes. Y desde ahí también entendíamos, y los dos pudimos vivir el servicio que nos tocaba realizar siendo jóvenes, ayudando a otros jóvenes en grupos juveniles como catequistas, y esto tuvimos la gracia de Dios de tener modelos de nuestros padres que también nos enseñaron a vivir la fe desde el servicio de esta manera. Y bueno, cuando nos casamos, empezamos con esta búsqueda de decir, bueno, ahora nuestro crecimiento espiritual tiene que venir de a dos, porque somos un matrimonio y empezamos esta búsqueda de algún movimiento, de algún lugar donde podíamos adquirir herramientas para seguir creciendo en la fe y profundizar el sacramento matrimonial. Y bueno, a través del movimiento, los equipos Nuestra Señora, que lo conocimos, no sabíamos de su existencia, pero no, siempre aparece la mano de Dios en algún lado, a través de algún hermano que nos comentó que era un movimiento que se creó más o menos en los años 30, en Francia, en París, a través de un padre que se llamaba Henri Caffarel, que a través de la iniciativa de matrimonios que le proponían, que querían crecer en la fe, el padre comenzó a buscar una propuesta para ellos y darles eh, algo sólido para poder crecer. Entonces conformó equipos que conformados por matrimonios y por sacerdotes, en esta comunión de los dos sacramentos tan importante y tan enriquecedora, comenzó el movimiento que ahora es un movimiento internacional, está en todos los continentes y en Argentina, bueno, está en muchas provincias. Argentina es muy extensa, así que tenemos muchas provincias que aquí hay muchísimos equipos de matrimonios, que es una alegría. Y bueno, justamente en esta oportunidad en Ecuador, porque en Hispanoamérica hay en muchísimos países también este movimiento, en Ecuador es muy fuerte, nos reuníamos en un encuentro para formar
a formadores, o sea, matrimonios que van a también dar un servicio en este movimiento. Entonces también en este movimiento, si bien empezamos a buscar crecer como matrimonio, también nos dimos cuenta de que era un llamado al servicio para ayudar a otros matrimonios a caminar juntos en la fe. Por eso es que estuvimos en Ecuador justamente en este encuentro, digamos, de Hispanoamérica, de muchos países en los cuales hay muchos matrimonios que pertenecen a este movimiento hermoso. Te cuento, Mariana, y les recuerdo, hermanos, en Ecuador, que hemos estado escuchando estos últimos días reflexiones alrededor del matrimonio de justamente este grupo, Equipos de Nuestra Señora, invitándonos a los matrimonios masivos que los vamos a tener en el próximo mes de diciembre. Pero quisiera que nos cuentes, a propósito que tú eres parte de este grupo, ¿qué actividades hacen los equipos de Nuestra Señora? Hay consejería, hay charlas, hay reflexión sobre los sacramentos. ¿Y quiénes son los que pueden integrar estos grupos en donde puedan encontrar esta ayuda que se hace a las familias? Bueno, lo pueden integrar todos los matrimonios con el sacramento del matrimonio, las parejas con el sacramento del matrimonio, eh, que quieran profundizar y seguir creciendo en espiritualidad conyugal, y también los sacerdotes que quieran tener esta vivencia también con los matrimonios en este crecimiento. Así que pueden acercarse a los referentes que hay en todos los países. Si no podemos dejar está en la página de internet también, de los ENS que nos llamamos, o equipos Nuestra Señora de todos los países y también de Hispanoamérica. Bueno, en la página de internet pueden buscar más información también. Y bueno, y aquí el padre Cafarel ha dejado materiales preciosos y una ayuda muy importante con herramientas concretas. ¿Por qué decimos que son propuestas sólidas? Porque son herramientas que no es nada rebuscado ni nada del otro mundo, simplemente que ordena a un matrimonio en las cosas fundamentales, en las bases, en no perder en nuestro norte, nuestro rumbo, y que en este camino lo hagamos juntos, que no vivamos la fe de manera individual, sino que vayamos creciendo eh, en conjunto, ayudándonos con los sacramentos, con la escucha de la palabra. Él propone como reglas puntos concretos de esfuerzo que le llamamos nosotros, que en realidad son herramientas que van ayudando a la persona y al matrimonio a ir creciendo. Ponernos objetivos para crecer en lo personal, la oración personal, el trabajo también en la oración conyugal o familiar, la escucha de la palabra asidua, todos elementos, digamos, que como cristianos todos debemos realizar, pero acá, como decimos, lo ordenamos y lo trabajamos también con otros matrimonios para que nos vayamos ayudando entre nosotros, con la ayuda mutua, con la oración entre nosotros, para ir creciendo. Propone también retirarse por lo menos una vez al año, hacer retiros en los cuales podamos detenernos, pensar, reflexionar, orar y poder seguir conociendo y amando este camino y a Jesús, que es el que nos une en este camino. Muchas gracias por estas palabras, Mariana. Ella es parte de los equipos de Nuestra Señora, un tipo de ayuda a los matrimonios. Y quisiéramos que ahora nos compartas algo sobre la importancia de esto como sacramento para la sociedad, porque en estos tiempos podemos ver que el matrimonio, la fidelidad, la pareja, los valores se van perdiendo. ¿Cómo nosotros podríamos resaltar esa gran importancia que Dios ha dado para este sacramento? Sí, la verdad que estamos en un difícil momento para la familia o para el matrimonio, eh, pero nosotros entendemos entendemos que esto es un llamado, es una vocación, ¿no? Como lo dice el Papa Francisco, la vocación para el amor. Entonces, el Señor ha salido al encuentro a los esposos, y entendemos, también lo podemos vivir, que en el matrimonio somos tres los que caminamos juntos, no estamos solos. Es una alianza que tenemos con Cristo y Él es el que nos sostiene y el que nos da fuerza para crecer, para seguir adelante, para superar los obstáculos, para no aflojar ante la primera dificultad, como por ahí nos propone un poco la sociedad, en este individualismo, en este egoísmo en el que se propone por ahí vivir la vida.
sino que acá caminamos y tratamos de imitar en lo posible a la iglesia doméstica, pequeñas iglesias domésticas, nos llamamos que se diferencian de las otras familias porque Cristo está en el medio, porque eso era la iglesia doméstica, Jesús, María y Jesús en el medio. Y nosotros que lo queremos tener y lo tenemos a Jesús en el medio de nuestro matrimonio. Esto no significa que sea fácil ni que tenemos todo resuelto ni sabido, sino que justamente seguimos caminando con nuestros altos y bajos, pero siempre con esa mirada en Cristo que es el que nos sostiene y poniéndonos en las manos de Él. Muchas gracias. Estamos conversando con Mariana de la Rosa. Ella nos acompaña desde Córdoba, Argentina, y estamos conversando sobre estos aspectos que nos llevan a ver la importancia del matrimonio en la obra y en el plan de Dios. Les invito ahora a ustedes que nos están mirando a través de las redes sociales o que nos siguen en la señal de Radio María, escriban los apellidos de su matrimonio. Hagamos oración juntos por estos retos que justamente tiene el matrimonio y pidámosle al Señor que nos ayude a seguir en el camino de la entrega. En la siguiente inquietud, Mariana, ¿qué te parece si nos compartes alguna referencia de la Biblia sobre el matrimonio, ya que es un mandato del Señor y ya que también nos hablabas de que parte de la Sagrada Familia es la inspiración de a dónde debemos seguir como matrimonios aquí en nuestra sociedad? Bueno, la verdad que hay tantas referencias en la Biblia, ¿no? Del llamado de Dios a esta vocación del amor que bueno, son muchas. Ahora se me ocurre elegir tres, se me ocurrió elegir tres con mi marido, que la primera, que es el primer, en Mateo está, donde dice que al principio Dios los creó hombre y mujer. Aquí nos muestra que Dios tenía un plan desde el inicio para el matrimonio y para la familia. Es fundamental no olvidarnos de esto, ¿no? Y después, en el Génesis, cuando se nos relata, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne, porque somos uno, ¿no? En el matrimonio es fundamental, y es el fundamento de la familia, el matrimonio. Es un llamado. Y después también en Efesios que nos refiere, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Porque la familia ayuda a mostrar el rostro esponsal de Cristo hacia la iglesia. Entonces son estas tres citas que a mí me conmueven mucho y la verdad que me ayudan a dimensionar este plan de Dios para cada uno. Ahora quisiéramos topar una relación que se da entre lo que es el amor, en lo que es la entrega y en lo que es el sacrificio, porque justamente topabas esta relación de Cristo con la iglesia y hay que recalcar que así como en el valor humano nos hace falta mucho ver características que nos ayuden a encaminarnos, como esto de la entrega, esto del sacrificio. ¿Qué otros valores podríamos resaltar dentro de lo que se necesita ahora para sanar los matrimonios, para encaminar bien estos matrimonios en el plan de Dios? Bueno, la verdad que a nosotros nos gusta mucho escuchar al Papa Francisco en todas sus notas, declaraciones, en escritos, porque habla del matrimonio y de la familia de una manera tan llana y tan profunda a la vez, que nos ayuda mucho a caminar en esto. Y él habla en un momento de las tres palabras más importantes y simples a la vez en una familia y en un matrimonio, como son el permiso, el perdón y el gracias. En- Creo que hay que poder trabajar en la alegría, en un matrimonio que tenga esperanza, que tenga confianza, que se ponga en las manos de Dios, que pueda tener humor. Él hablaba mucho del humor y de la oración, porque nada, un matrimonio que se mantiene unido no, en oración no lo separa nadie. Es una fuerza muy poderosa, así que creo que poder trabajar día a día en todas estas pequeñas cuestiones de las que nos hablaba hace muy poco el Papa Francisco son fundamentales. Un matrimonio con la esperanza cristiana, ¿no? Una esperanza
en vano, digamos, sin una esperanza puesta en Él, de que caminamos hacia Cristo, nos hace ser un matrimonio alegre, un matrimonio que se mantiene unido y que puede transmitir la fe a nuestros hijos. Ahora, en una última inquietud, quisiera que más o menos nos des una referencia de la situación del matrimonio como punto al que está atacando el maligno, porque nuestras familias son semilleros de santidad, nuestras familias son también semilleros de más matrimonios, de más familias, y la familia ha aportado con muchas soluciones a la sociedad, con profesionales, con jóvenes, con niños, con gente sana, con gente buena. Y por eso tal vez el maligno es que busca acabar con las parejas y con los matrimonios. No sé si nos puedes decir algo más sobre este tema. Sí, creemos que eso lo vemos, lo palpamos a diario, eh, a nivel universal, el discurso contra el matrimonio, la ridiculización a veces de los matrimonios y de su vivencia. Bueno, creo que porque es una sociedad donde está primando el egoísmo, el yo camino por mi lado, entonces no hay posibilidad de pensar un matrimonio en una unión de dos personas que se hacen una, que yo tengo que ceder, tengo que tener paciencia, el amor todo lo puede, todo lo perdona. Parece que eso no son palabras bienvenidas en estos tiempos. eh, por lo cual sí hay un ataque permanente hacia la familia y como familia tenemos también la misión de mostrar que es un camino de felicidad, que es un camino hermoso que se nos propone para la santidad y que es posible, que no es algo utópico y eso es el mayor poder que podemos tener. Y somos muchas las familias que caminamos y que intentamos seguir este camino en el mundo, no solamente en este movimiento en el que pertenecemos, hay muchísimos movimientos también y familias cristianas que están en esta búsqueda y tenemos que saber que somos muchos y que siempre el bien va a superar el mal. Pero bueno, las noticias a veces nos hacen ver otras cosas y sobresalen más las cuestiones negativas, eh, o se quiere hacer hincapié en las cosas negativas del matrimonio, seguramente como obra de mal en el mundo, el individualismo, eh, bueno, estas virtudes que el Papa Francisco mencionaba, no pedir perdón, no dar gracias, hay un montón de cuestiones que están vinculadas con la vivencia del matrimonio como un llamado al servicio. Si yo vivo de una manera individualista y egoísta, nunca voy a pensar en una comunidad, en que todos nos salvamos en conjunto, no nos salvamos solos y que estamos llamados a ayudar y dar servicio a todos los que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra familia cercana y nuestros amigos, nuestra familia medio más extensa, dando testimonio. De otra manera no se puede expresar, digamos, eh, lo que llega más a los demás matrimonios, a las demás personas, es vernos que podemos vivir de una manera distinta y con felicidad. Y esto da, digamos, es una forma de evangelizar mucho más fuerte, con el testimonio se evangeliza más fuerte que quizás que con palabras. Así que también es un desafío y un llamado a todos los matrimonios y cristianos para apostar y mostrar esta otra faceta que existe y es verdadera y es hermosa. Me encantó esa frase que la tomaste de que hay muchos más matrimonios, hay muchas más personas felices, hay muchas más personas que han encontrado dentro del matrimonio encaminado por el Señor esa vida plena, esa vida de alegría. Y esa es una forma de evangelizar también desde esta labor de los matrimonios. Así que te agradezco mucho estos minutos, Mariana. En una próxima ocasión esperamos estar también con tu esposo para que nos compartan más de estos detalles y, cómo no, comprometernos en oración por nuestros matrimonios, por nuestras familias, por las personas que nos invitan a hacer oración en esta labor de Radio María, para decir que ánimo, que hay muchas formas en las que podemos recibir ayuda, hay muchas formas en las que podemos también involucrarnos en la iglesia, en los grupos apostólicos, como ahora en los equipos de Nuestra Señora, para buscar cómo en ese matrimonio y en esa vida entregada al Señor, que tiene sacrificios, que tiene sus retos, ahí está la vida plena también y ahí está la vida en Cristo. Un último mensaje, Mariana, antes de finalizar.
Bueno, quiero agradecer muchísimo, sobre todo a todos los matrimonios de Ecuador y a todos los matrimonios con los cuales nos hemos encontrado allí. Han sido muy cálidos, la vivencia de la fe en cada lugar donde vamos no deja de conmovernos y nos sentimos una iglesia universal, que hablamos el mismo idioma, que a pesar de no conocernos, eh, eh, llegamos y podemos hablar de lo mismo, podemos entendernos porque caminamos hacia el mismo destino. Así que realmente sentirnos que caminamos en comunidad y que seguimos creciendo en comunidad es lo más hermoso. Bueno, y Radio María también ayuda en esto a transmitir este mensaje que llegue a todos lados, de que somos muchos los que queremos seguir este camino. Así que te agradezco a vos por este espacio y alentamos a todos los matrimonios a que busquen, a que busquen este espacio y siempre se puede crecer un poco más porque estamos llamados a eso. Y es un compromiso muy importante, Mariana. Siempre busquemos prepararnos, siempre busquemos ayudar en algún grupo, siempre busquemos participar en la parroquia. Vamos a terminar con un Ave María. Yo hago la primera parte, tú la segunda. Y ahí, junto con la audiencia que nos acompaña también, recemos por las intenciones, por los matrimonios por los que habitualmente lo hacemos y pidámosle a Dios que nos ayude en este camino de fe, de servicio y de esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, Mariana. Un abrazo, bendiciones y a seguir en nuestra misión.